En este video tutorial vamos a analizar uno de los aspectos más importantes dentro de lo que es una presentación y que hace alusión a las transiciones. Bien, las transiciones se definen en una presentación con ayuda de la pestaña Transiciones, que está en la parte superior, y una vez que presionamos sobre esa pestaña de transiciones nos encontramos con una serie de propiedades o de parámetros que podemos definir para la transición de diapositiva. La transición no es más que el evento o el suceso mediante el cual se produce el cambio de una diapositiva a otra. Este cambio lleva asociado una serie de efectos, no necesariamente hay que aplicar efectos, pero puede llevarlos asociados una serie de efectos, o incluso se le pueden definir una serie de parámetros como puede ser la duración de la transición, si lleva algún sonido aparejado a esa transición, cómo transicionan las diapositivas, si al hacer un clic con el mouse o por el contrario después de un número de segundos determinado para hacer un pase automático de diapositivas. Bien, vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos. Lo primero que vamos a aprender es aplicar efectos. Bien, para aplicar un efecto de transición a una diapositiva simplemente seleccionamos la diapositiva en cuestión y nos dirigimos a la galería de efectos. Aquí tenemos con esta flecha, con este control, podemos desplegar toda la galería de efectos y podemos elegir cualquiera de los que aquí aparecen. Por ejemplo, vamos a elegir el efecto panal. Si seleccionamos el efecto panal, podemos comprobar cómo esta diapositiva transicionará con ese efecto. Podríamos aplicar transiciones diferentes a las distintas diapositivas, pero yo personalmente aconsejo que si se van a utilizar transiciones, que no se abuse demasiado de ellas y que se procure utilizar la misma transición. No es necesario que sea demasiado efectista, porque en ocasiones si se abusa mucho de las transiciones distintas, la verdad es que puede resultar un poco pesado seguir la presentación. En nuestro caso vamos a seleccionar para todas las diapositivas la misma transición. Podríamos hacerlo una a una, seleccionando cada una de ellas y dirigiéndonos a la transición que queremos, pero si pensamos, por ejemplo, que hay 5 diapositivas o 10 diapositivas, evidentemente tiene que haber un método para elegir la transición para todas. Entonces, si seleccionamos la primera diapositiva, hemos comprobado que ya incorpora una animación porque ha aparecido aquí este simbolito de una estrella que indica que lleva una animación, y podéis comprobar que las demás no lo tienen. Como la que tiene asociada es panal, si yo le digo aplicar a todo, es decir, selecciono una transición y le digo aplicar a todo, esa transición se aplicará a todo el conjunto de diapositivas. Yo le voy a dar a aplicar a todo y automáticamente podéis comprobar cómo ya han aparecido los símbolos que indican que estas diapositivas tienen una transición o una animación. Bien, vamos a lanzar la presentación para que veamos el efecto. Nos vamos a ir al control en la parte inferior derecha de la pantalla, damos presentación con diapositivas y podéis comprobar cómo esta presentación va a ir mostrándonos todas las diapositivas con el efecto que hemos seleccionado. Bien, una vez que hayamos pasado toda la presentación, pues evidentemente finalizará nuestra presentación y volvemos al modo normal de edición. ¿Qué aspectos son los que se pueden modificar de esta presentación? Pues una vez que hemos definido una transición, para la transición podemos modificar el sonido asociado. Por defecto siempre aparece sin sonido, pero por ejemplo en el caso de una fotografía, pues lo normal sería elegir, por ejemplo, pues el sonido cámara, simplemente por simular lo que sería un disparo fotográfico. La duración, si consideramos que nuestra transición es demasiado larga o demasiado corta, podemos especificar aquí en segundos cuánto es lo que queremos que dure. Por ejemplo, yo voy a colocar 2,00 para indicar que quiero que la transición dure 2 segundos en vez de 4, que era lo que ponía inicialmente. Aplicar a todo, este control ya lo hemos utilizado para aplicarlo a todas las presentaciones. Vamos a aplicar estos cambios a todo, con lo cual todas las transiciones durarán 2 segundos y todas las transiciones llevarán el sonido cámara. Y luego aquí decidiríamos, por ejemplo, si queremos que la transición se active manualmente, es decir, al hacer un clic de ratón, o queremos que la presentación funcione automáticamente ella sola y que transicione cada diapositiva después de unos segundos. Primero vamos a probar el control manual, vamos a lanzarlo y como podéis comprobar,
ya aparecen las transiciones en todas. Se puede observar que la transición ahora es mucho más rápida porque le he dado 2 segundos, ¿de acuerdo? Y bien, cada vez que hago un clic, evidentemente transiciona la diapositiva. Bien, supongamos que yo no quiero llevar el control de la presentación y simplemente quiero que salgan automáticamente las diapositivas. Bien, en ese caso lo que tengo que hacer es desactivar la opción al hacer clic con el mouse. Selecciono aquí, quito esa opción. De esta forma, cuando yo haga clic con el ratón, la diapositiva no va a pasar, y lo que voy a decirle es que después de un número de segundos cada diapositiva pase a la siguiente. Por ejemplo, podemos ponerle, aquí le vamos a poner un número de segundos, por ejemplo 5 segundos o 4 segundos, por ejemplo 4 segundos, que estaría bien como transición. Bien, fijaos, ahora cuando yo selecciono esos 4 segundos, recordad que hay que aplicarlo a todo, porque si no se aplica única y exclusivamente a la diapositiva que tenemos seleccionada. Entonces yo lo voy a aplicar a todo. Aquí lo tenemos. Voy a lanzar la presentación, y vamos a observar lo que ocurre. Aparece la primera, yo no estoy tocando el puntero de ratón, y cuando transcurran 4 segundos, ya han transcurrido, sin la interacción del usuario, irán transicionando cada una de las diapositivas. Bien, de esta forma hemos demostrado cómo podemos cambiar de una presentación manual que controla el usuario a una presentación automática. Por ejemplo, un ejemplo típico de presentación automática sería cuando en los monitores de los supermercados vemos un listado de ofertas con productos que van pasando automáticamente. Pues lo normal es que esté realizado con una presentación en modo automático que va iterando, va repitiendo el ciclo y va mostrando todos los productos. Bien, una vez que hayamos hecho estos cambios y hayamos definido todos los parámetros que nosotros consideremos oportunos, lo normal sería decirle archivo, guardar como, y elegir el modelo de presentación que queremos. Recordamos otra vez, para que sirva de referente, que podemos guardar de dos formas la presentación: o en formato PPSX, que es un formato en el cual luego nosotros podremos editar sin ningún problema el contenido, o podemos guardar también en formato PPTX para seleccionar la presentación en modo de edición. Repetimos, PPTX para poder editar la presentación y PPSX para dejarlo en modo presentación, que arranque automáticamente y no se pueda, en un principio, no se pueda modificar accidentalmente. Le daríamos la opción guardar, presentación final, y en este caso nos dice que ya existe porque la hemos utilizado en otros tutoriales. Le voy a decir que sí, y se habrá guardado esta presentación.